Imagina que tu cuerpo es como una fortaleza asediada constantemente por invasores microscópicos. Virus, bacterias, hongos, protozoarios, parásitos, toxinas, y que para sobrevivir a este asedio incesante, tu organismo está preparado y cuenta con un escuadrón de infantería diseñado específicamente para desplegar en cualquier momento y muy rápidamente una aniquilación química, y finalmente viene el sacrificio heroico. Pues no tienes que imaginar nada porque es una batalla que está sucediendo todos los días de tu vida. Así es, esta tropa infalible en contra de tantas amenazas ambientales se llaman neutrófilos. Y sí, son células pertenecientes a tu sistema inmune, en especial al sistema inmune de tipo innato. El día de hoy vamos a explorar a fondo la fascinante biología de los neutrófilos, desde su nacimiento en la médula ósea hasta sus tácticas de combate molecular, culminando en su implicación en enfermedades respiratorias modernas como la COVID-19. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, soy profesora universitaria, soy doctora en ciencias biomédicas y el día de hoy quiero platicarte de este tema que verdaderamente es como una historia de superhéroes, la vida y obra de los neutrófilos. Si crees que te puede interesar este video, pues no te vayas sin dejar un like, compartirlo con alguien que también le puede interesar saber muchísimo acerca de su propio sistema inmune y suscribirte a mi canal. Aunque históricamente se les consideraba únicamente como soldados que daban su vida y que únicamente se dedicaban a comer bacterias para finalmente morir, la investigación científica moderna nos ha demostrado que sus roles van muchísimo más allá y que son poseedores de una complejidad extraordinaria. Son comunicadores magistrales, portadores de un arsenal biológico devastador e impresionante y paradójicamente un arma de doble filo que, si no se controla y si no se regula, pueden destruir a los mismos tejidos que juraron proteger. Los neutrófilos ostentan el título de ser la población más numerosa de glóbulos blancos en la circulación sanguínea, conformando entre el 50 y el 70% de todos los leucocitos circulantes. Para mantener a este ejército masivo, la médula ósea, que es en donde se generan, funciona como una fábrica incansable de armamento. Mediante un proceso llamado granulopoiesis, a partir de células madre hematopoyéticas, un adulto sano puede producir entre 100.000 y 200.000 millones de neutrófilos cada 24 horas. Es impresionante. Mientras maduran en la médula ósea, estos reclutas se localizan inicialmente en espacios de bajo flujo de sangre y poca oxigenación. Conforme se van desarrollando, se van acercando a los sinusoides vasculares, listos para ser desplegados. Este despliegue está estrictamente controlado por un ancla molecular, que es la interacción entre una molécula presente en la membrana del neutrófilo, que se llama CXCR4, y otra molécula que es una quimiosina llamada CXCL12. Estos suenan como a modelos de coches. Esta es producida por la médula. Cuando se requiere su presencia en el torrente sanguíneo, esta interacción se rompe, liberando a las células, a los neutrófilos, a la circulación. La vida de un neutrófilo es tristemente, verdaderamente efímera, lo cual no es absolutamente nada al azar, sino que es algo así como una medida de seguridad que ha desarrollado nuestro cuerpo con el paso de los años, para evitar que estas células tóxicas causen estragos prolongados en nuestros propios tejidos. En ausencia de infección, es decir, cuando todo está bien, no hay peligro a la vista, circulan en la sangre entre 8 y 20 horas aproximadamente. Y si logran ingresar a un tejido, viven apenas entre 1 y 4 días. Pero ¿cómo sabe la médula cuántos neutrófilos producir? La respuesta es, como siempre, en nuestro cuerpo, un elegantísimo circuito de retroalimentación. Cuando los neutrófilos envejecen y mueren por apoptosis en los tejidos, aquí entra en juego otra célula del sistema inmune, los macrófagos. Estos macrófagos van a devorar a los restos del neutrófilo, además de otras células como las células dendríticas, por ejemplo. Este acto de limpieza lo que va a hacer es reducir la producción de ciertas sustancias como la interleucina 23 o IL-23, lo que a su vez reduce también la síntesis o la producción de la secreción de otra interleucina, que es la IL-17A, por parte de ciertos linfocitos como los TH17, por ejemplo. Si te fijas, una cosa lleva a la otra. El punto es que cuando esta molécula, la IL-17A, disminuye, los fibroblastos, otro tipo de célula, dejan de producir el factor estimulante de colonias de granulocitos, frenando así la producción de nuevos neutrófilos en la médula
médula ósea. Por el contrario, durante una infección, este freno se levanta, el factor estimulante de colonias de granulocitos se dispara y la médula se pone las pilas e inunda la sangre con más neutrófilos. Anatómicamente, el neutrófilo es pues una esfera microscópica de entre 12 y 15 micrómetros de diámetro, adornada con muchas proyecciones como chipotitos alrededor de su membrana para que le sirven como sensores para estar estudiando el entorno. Siempre tienen que estar muy alertas. Su característica visual más evidente, que eso lo podemos ver al microscopio, es su núcleo. A diferencia del núcleo que normalmente conocemos, que es redondo, grande y central en la mayoría de las células, el del neutrófilo está altamente segmentado. Es como esos globos con los que se hacen perritos, que son como diferentes burbujitas. Así es más o menos el núcleo del neutrófilo. Esta peculiaridad morfológica es la razón por la que se les conoce médicamente como leucocitos polimorfonucleares. Se cree que esta segmentación, estos fragmentitos que conforman el núcleo, que están unidos, no son independientes, confiere a la célula, al neutrófilo, una extremadamente alta flexibilidad física, permitiéndoles escurrirse rápidamente a través de las estrechas uniones intercelulares, y así les es más fácil infiltrarse a los tejidos que pudieran estar corriendo algún peligro. Sin embargo, el verdadero poder del neutrófilo yace en su citoplasma. Aquí se encuentran todas sus armas almacenadas. Se encuentra repleto de un letal inventario de vesículas conocidas como gránulos. Estas municiones se dividen en diferentes clases según su letalidad y o su momento de liberación. Por un lado, están los gránulos primarios, conocidos también como azurófilos. Y estos son como literal el armamento pesado. Contienen las enzimas, moléculas, proteínas, las más tóxicas que posee el neutrófilo, como la mieloperoxidasa, la elastasa de neutrófilos, la proteinasa 3, la catepsina G y algunos péptidos, pequeñas proteínitas, mini proteínas, destructores de membranas llamados defensinas. Por otro lado, en el segundo grupo se encuentran los gránulos secundarios, también conocidos como específicos. Aquí se almacenan proteínas de combate como la lisozima, la colagenasa, la lactoferrina. Está el grupo 3, conocido como los gránulos terciarios o de gelatinasa. Contienen metaloproteinasas, gelatinasa B. Todas estas proteínas van a actuar como, llamémosle, tijeras o machetes o cuchillos moleculares para degradar la matriz extracelular y abrirle el paso al neutrófilo a través del tejido. Sin estas proteínas del grupo 3, el neutrófilo no podría ir a salvar a tus tejidos cuando se encuentran infectados por alguna bacteria. Se tendría que quedar en la sangre y de ahí no podría salir. Por último, están en el grupo 4 las vesículas secretoras. Estas llevan en su interior receptores listos para ser insertados en la superficie celular y partes del complejo enzimático NADPH oxidasa. ¿Cómo es que funcionan estos 4 jinetes del apocalipsis? Bueno, cuando un tejido está en riesgo, emite señales de auxilio. Es que esto parece como una novela, como una historieta, pero son cosas reales. Cuando alguno de nuestros tejidos, de nuestros órganos, ha sido dañado por alguna amenaza, la que sea, pero sobre todo de tipo infeccioso, es decir, a lo mejor una infección por una bacteria, emite estas señales de auxilio. Estas señales pueden ir en forma de moléculas como la quimiosina CXCL8 o como la interleucina 8. Los neutrófilos, cuando escuchan o cuando se dan cuenta por medio de sus sensores extracelulares, se dan cuenta que estas moléculas están pidiendo auxilio, abandonan la sangre mediante esas proteínas que les sirven para atravesar los vasos sanguíneos y se dirigen al sitio de la infección, al tejido dañado. Una vez frente al enemigo, despliegan 4 mecanismos bactericidas esenciales. Aquí te van. El número 1, y el que seguramente conoces al menos por nombre, la fagocitosis. A través de este extenso radar de sensores que tiene en su superficie, el neutrófilo identifica al patógeno. Primeramente, la identificación. Inmediatamente, la célula reordena sus fibras de actina, es decir, su citoesqueleto, para extender brazos membranosos a los que conocemos como pseudópodos. Y estos van a envolver a la bacteria, encerrándola en una burbuja interna llamada fagosoma. En los neutrófilos, la fagocitosis es aterradoramente rápida. Chécate este dato. En menos de 60 segundos, el fagosoma se fusiona con los gránulos letales de los que te hablé anteriormente y forman una nueva estructura que se llama fagolisosoma, así aislando el daño tóxico para no destruir a la propia célula. Causan daño, pero todavía se toman el tiempo y la molestia de
proteger a la célula para que no se dañe tanto. La herramienta número 2 con la que cuentan es el estallido respiratorio. Esto es literal guerra química. Al atrapar a la presa, a esa bacteria que está causando problemas, el neutrófilo desencadena una muy violenta reacción bioquímica. En la membrana del fagosoma, una vez que lo fagocitó con sus pseudopoditos, en la membrana de este fagosoma se ensambla un complejo enzimático llamado NADPH oxidasa o NOX2. Esta máquina proteica lo que hace es secuestrar al oxígeno que anda ahí en el ambiente, y de ahí el término de estallido respiratorio. Mediante la transferencia de electrones lo convierte en especies reactivas de oxígeno. En un video anterior te había comentado que el oxígeno es muy bueno, lo necesitamos, es vital, pero cuando está en grandes cantidades y además en formas raras como las especies reactivas de oxígeno, es muy tóxico, es letal. Algunas de estas especies reactivas de oxígeno o ROS son, por ejemplo, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el ozono, y cuando estas especies reactivas de oxígeno se han formado, otra enzima convierte a este superóxido en peróxido de hidrógeno, como el agua oxigenada de la farmacia. Pero el arsenal va más allá, porque yo te había mencionado que existe otra enzima que se llama mieloperoxidasa o MPO. Esta mieloperoxidasa, que se encuentra en los gránulos primarios, aquel primer grupo que te mencioné hace ratito, esta enzima toma al peróxido de hidrógeno que formamos y lo mezcla con iones cloruro. ¿Y qué crees? Se forma un nuevo compuesto llamado ácido hipocloroso. Básicamente es cloralex, el de la ropa, el de trapear, el de limpiar las superficies. Y como te podrás estar imaginando, las bacterias mueren incineradas por estrés oxidativo en cuestión de segundos. ¿Cómo se inventaron esto los neutrófilos? Pues bueno, por eso es que tienen viviendo sobre la Tierra 500 millones de años o más. La tercera herramienta es la degranulación, que básicamente se traduce pues en un bombardeo extracelular. Esto va a suceder cuando las amenazas son demasiado grandes como para ser engullidas, para ser fagocitadas, o bien cuando el entorno está muy saturado de patógenos, cuando la infección es muy grave y hay muchísimas bacterias alrededor. El neutrófilo más bien también se protege a sí mismo y en vez de fagocitar a la amenaza, más bien libera el arsenal fuera de él, libera sus toxinas al exterior. Estas proteínas coordinan que los gránulos viajen y se fundan con la membrana celular de forma explosiva. Al descargar enzimas como la elastasa, por ejemplo, algunas proteasas, algunas especies reactivas de oxígeno al entorno, de esta forma aniquilan patógenos, pero sin haberse expuesto ellos al peligro. Aquí vienen algunas de las desventajas y por lo que podemos considerar a los neutrófilos como un poco amenazantes para nosotros mismos, porque si bien sí es muy probable que se elimine a la amenaza, que son las bacterias, el hecho de que las toxinas y todo el arsenal químico del neutrófilo haya salido de él, pues esto va a hacer que las células de nuestro cuerpo pues también se vean dañadas. Y por último, la cuarta herramienta, que a mí me parece algo de verdad sacado de una película de ciencia ficción, es la llamada netosis. Netosis. Esto fue descubierto apenas hace un par de décadas y es el mecanismo de verdad más espectacular que tienen los neutrófilos. Cuando el asedio bacteriano, la amenaza, o incluso fúngicos, y cuando pueden ser también hongos, cuando es abrumador, el neutrófilo decide sacrificar su vida lanzando una trampa. En un proceso de muerte celular programada llamado netosis, la célula desensambla su propia membrana nuclear y de esta forma las especies reactivas de oxígeno o ROS van a destruir las envolturas de los gránulos, de sus propios gránulos, permitiendo que la elastasa y la mieloperoxidasa entren al núcleo. Estoy hablando de que esto es como si él mismo se estuviera haciendo daño. Libera a sus propias enzimas para que rompan su núcleo. Tú dirás, pero pues si se va a morir ahora, ¿quién nos va a defender? Pues resulta que hacer este truco es nada más y nada menos que para liberar su ADN. Y fíjate muy bien, porque es un mecanismo de verdad muy coordinado, pero también muy heroico, lo llamaría yo. Fíjate muy bien. Una vez que las especies reactivas de oxígeno destruyeron la envoltura de los gránulos, se liberó la elastasa y la mieloperoxidasa y estas entraron al núcleo. Aquí la enzima PAD4 se une a las histonas. Las histonas, por si no sabes qué son proteínas que están unidas al ADN, permitiendo que se compacte. Mientras que la elastasa va a degradar a una de estas histonas, que es la H1. De esta forma, el núcleo se va a expandir y el ADN se va a descondensar, es decir, se va a desenrollar. Normalmente están en pequeños rollitos muy compactos, bueno, pero si le están esos brochecitos que los mantienen compactos han sido degradados, pues el ADN se expande y de esta forma el ADN se va a mezclar con las toxinas granulares en el citoplasma. Es decir, estamos liberando todo el ADN del núcleo y ahora el núcleo está disuelto ahí mezclándose con las toxinas que tiene el neutrófilo. Estamos hablando del neutrófilo. Finalmente, con todo este desorden y con toda esta revolución
ordenada que está sucediendo dentro del neutrófilo hace que la membrana celular estalle. Y aquí viene la parte como más increíble de todo este mecanismo. Una vez que estalla el neutrófilo, o sea, acaba de dar su vida para salvarnos de las bacterias y de los hongos, dispara hacia el exterior sus propias fibras de ADN, como si fuera una red de pescar que lanza hacia el exterior, pero esa red está hecha de ADN. O es más, si eres más como de superhéroes, pues es como si lanzara su telaraña a Spider-Man, ¿no? Pero esa telaraña pues es ADN, son fibras de ADN. Estas trampas, estas redes son literal mallas, muy pegajosas como una telaraña. Y además, lo que es más interesante y más fantástico es que esas fibras no solo son pegostiosas, porque ya con eso podrían ayudar a atrapar la bacteria, ¿no? Pero no solo eso, sino que las fibras van impregnadas de todas las toxinas que posee el neutrófilo, que son realmente bastante venenosas. Esta malla impregnada de toxinas lo que hace es enredar, inmovilizar y matar a las bacterias, evitando que la infección se propague a la sangre. Esta vía es conocida como la vía lítica, aunque existe también una variante no lítica en donde la célula expele más bien como vesículas de ADN y no muere de inmediato. Aquí, en esta primera fase, o sea, en cuanto lanza la red de ADN, el neutrófilo ya está muerto. Sin embargo, deja una gran herencia, que es esta red tóxica que permite que las bacterias puedan ser eliminadas. Durante años se ignoró que los neutrófilos, además de eliminar bacterias, son grandes comunicadores. Mediante la secreción de citocinas, que son moléculas mensajeras químicas, regulan el campo de batalla. Los neutrófilos van a producir interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 17. Anótate esto porque segurito que viene en tu examen. Estas 3 interleucinas amplifican la inflamación, es decir, son proinflamatorias. Posteriormente, ellas van a generar lo que se conoce como el factor de necrosis tumoral o TNF-alfa. Con esto se fomenta la trombosis local y el reclutamiento celular, así como el reclutamiento de decenas de otras moléculas llamadas quimiosinas, como CXL8, CCL2 y CCL3. Estas van a actuar como bengalas de emergencia para atraer a los macrófagos. Los macrófagos son los limpiadores de tejidos profesionales. También van a atraer a los linfocitos T, a las células NK e incluso a las células dendríticas. Cuando siente que ya está perdiendo la batalla o que necesita una ayudota más, pues empieza a liberar otras sustancias y estas sustancias van a ir a llamar a otro tipo de células que son probablemente pues un poco más profesionales, o por lo menos es como el resto del batallón. Los neutrófilos, como puedes ver, establecen el puente indispensable entre la caótica respuesta inmune innata, que no nos estamos quejando de ella, es valiosísima y es muy rápida, eso es lo más importante. Sin embargo, a veces se queda corta frente a la amenaza que puede ser muy grande. Entonces los neutrófilos representan ese puente entre la respuesta inmune innata y la elegante y precisa respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, pues como todos, los neutrófilos también tienen su lado B, que ya te mencioné un poquito. La potencia armamentística del neutrófilo es tan alta que exige un control absoluto. Cuando la degranulación, es decir, cuando se lleva a cabo la liberación de los gránulos tan tóxicos que tiene el neutrófilo, o bien la netosis, que fue la liberación de la araña de Spider-Man. Cuando estas dos estrategias de batalla ocurren sin control, las consecuencias van a ser catastróficas para el paciente. Y el impacto más notable del que todos fuimos testigos se observó recientemente durante la pandemia por COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2. Clínicamente, los médicos notaron que existía una muy alta relación neutrófilo-linfocito. O sea, a mayor cantidad de neutrófilos que se observaba en estos pacientes con COVID-19, se observaba también un incremento en el número de linfocitos. Y esto, a su vez, conforme aumentaba uno, aumentaba el otro y a su vez también aumentaba la inflamación. Hemos dicho que la inflamación es un estado que en ocasiones es necesario, pero en ocasiones también nos trae bastantes complicaciones. Y entonces el hecho de que hubiera este índice elevado, neutrófilo, linfocitos, inflamación, le traía un muy mal pronóstico a los pacientes. En los cuadros más graves de COVID-19, el virus desencadena tan grande la amenaza, o fue tan grande la amenaza para estos pacientes, que los neutrófilos se volvieron locos y se desencadenaron y se desató todo su poder, desencadenando lo que se conoce como una extrema neutrofilia y una masiva tormenta de citocinas. Probablemente este concepto sí lo hayas escuchado. Esa tormenta de citocinas implica que
hay tantos neutrófilos que por lo tanto hay mucho producto de neutrófilos. Y ya dijimos, uno de los productos de los neutrófilos son las interleucinas proinflamatorias, como IL-1 beta, IL-6 y TNF. Lejos de ayudar, los neutrófilos empiezan a desencadenar la netosis, pero de una forma descontrolada. En su afán de ayudar a controlar la infección, pues se descontroló este asunto y la netosis se vio muy incrementada, sobre todo en los pequeños capilares de los pulmones. ¿Te imaginas lo que implica que haya una telaraña de este tamaño en los pequeños capilares de los pulmones? Pues eso implicaba que hubiera una oclusión o que se taparan estas venitas. Ya esto se llama una oclusión vascular masiva. Se formaran microtrombos, ¿sí? Coagulitos arteriolares, y esto pues causaba un daño al epitelio pulmonar. En esencia, gran parte de la dificultad respiratoria que observamos durante el COVID-19 no se debe única y exclusivamente al virus. Uno piensa, pues es el virus el que está molestando ahí. Pues no es del todo cierto. Sí, obviamente es cierto, el virus está causando daño, pero también nuestra propia respuesta inmune nos está jugando un poco en contra. En su afán de protegernos con todo su arsenal, con todo lo que cuenta, pues también empezó a descontrolarse y a causar daño a nuestros propios tejidos. Patologías similares, aunque menos trombóticas, con menor cantidad de coagulitos formados, se han documentado en algunas infecciones, por ejemplo la infección aguda por influenza A, en etapas graves, especialmente si hay una coinfección además con bacterias oportunistas como el Staphylococcus aureus, pues el reclutamiento de neutrófilos es brutal. O sea, no sabe si el neutrófilo no sabe si atendemos a la infección por influenza A o si atendemos a la infección por estafilococo, pues mejor vamos a lanzarle todo el arsenal que tenemos, y otra vez el exceso de redes, de netosis, van a precipitar un daño pulmonar muy severo y catastrófico, que no representa otra cosa que la baja supervivencia del paciente. En otro tipo de enfermedades como la tuberculosis, los neutrófilos fagocitan rápidamente al bacilo y ayudan a iniciar la barrera del granuloma, pero debido a su corta vida útil, pues la verdad es que no tienen el tiempo suficiente para poder erradicar a la infección, convirtiéndose en presas que el Mycobacterium tuberculosis puede aprovechar. Y pues aquí viene una parte súper interesante, porque el hecho de entender todas estas estrategias de los neutrófilos es lo que ha llevado a los científicos a desarrollar y a utilizar todas estas armas a nuestro favor. En la crisis del COVID-19, al descubrir que estas viscosas secreciones pulmonares y trombos estaban repletos de neutrófilos, o de ADN de neutrófilos más bien, los médicos empezaron a probar ciertos aerosoles que contenían una enzima llamada dornasa alfa. Esta enzima actúa como unas tijeritas que cortan las hebras de ADN. Si te has alguna vez enredado en una telaraña, es asqueroso, porque conforme más te la intentas quitar, más te enredas y te echas agua y se te enreda más. Bueno, lo que hizo este medicamento que se estaba probando, pues es que el aerosol contenía algo que permitía que esa telaraña, que son redes de ADN de neutrófilos, no se siguiera enredando más, si la pudiéramos ir limpiando poco a poco. Con esto, al ir eliminando toda esta viscosidad, se mejoraba drásticamente la oxigenación de los pacientes. Otras terapias buscan apagar la agresión desde el interior de la célula, evitando que todos estos mecanismos se descontrolen. Se han realizado pruebas con una molécula que se llama colchicina, que de hecho es un medicamento ya muy antiguo que se utilizaba para tratar la gota, y esto lo que hace es interferir con los microtúbulos celulares, el citoesqueleto, parte del citoesqueleto, evitando que el neutrófilo se movilice. ¿Te acuerdas que al inicio te dije que el citoesqueleto era lo que hacía que esos bracitos que fagocitaban se formaran? Bueno, entonces aquí con este medicamento lo que hacíamos era evitar que se formaran esos bracitos, y de esta forma se evitaba la formación del fagosoma, del fagolisosoma, del inflamasoma, reduciendo la formación o la síntesis de las citocinas inflamatorias. Algunos fármacos experimentales como el alvelestat e incluso la metformina, que se utiliza ampliamente para pacientes que tienen diabetes o resistencia a la insulina, lo que hacían estos medicamentos era frenar factores proinflamatorios, previniendo así el daño al tejido vascular. En conclusión, sabemos que a lo largo de millones de años de evolución, los neutrófilos se han ido perfeccionando cada vez más para ser y representar literalmente la manifestación celular de la fuerza bruta, pero también de algo bien bonito y bien romántico, que es el heroísmo celular. Patrullan silenciosamente en nuestras venas, nuestra circulación sanguínea, todos y cada uno de los días de tu vida, cada instante, cada segundo. Ahí
andan los neutrófilos circulando, viendo que nada malo se cuele por ahí. Andan armados con cloro, con peróxido y con sus proteasas que son súper letales, solamente aguardando una señal química para lanzarse a las zonas hostiles de las que tristemente esperan ya no volver. Aunque si bien su potencia no regulada puede volverse su propio victimario en algunas patologías modernas como la COVID-19, el comprender a fondo su anatomía, su fisiología y todas sus trampas moleculares nos permite darnos cuenta de lo valiosas que son estas células. Y pues finalmente que sepas que el neutrófilo es un recordatorio, se va a oír muy poético, pero es un recordatorio sublime de que la línea tan delgada que existe entre curar un tejido y destruirlo se está equilibrando todos los días y en millones de células, así que literalmente estamos todos los días en la cuerda floja entre que nuestro neutrófilo se porte bien o bien se descontrole. Espero que este video te haya gustado muchísimo, te haya servido, espero de todo corazón que te ayude a pasar tu examen de inmunología y si no tienes examen, bueno, pues que hayas aprendido muchísimo acerca de estas interesantísimas células. Si es que te gustó, pues no te vayas sin dejarme un like, eso me ayuda de verdad un montón. Déjame un comentario siempre con el mayor de los respetos porque así nos manejamos aquí y pues si es que quieres ver más videos de este tipo, no te vayas sin suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.